Hola a todos, bienvenidos al programa Conociendo al Poeta. Mi nombre es María Isabel Berreyesa y hoy les presentaremos el poema que lleva por nombre Al espejo, del autor Gilberto Owen. A continuación les presentaré a los participantes que son Yuleiby Grosso, Asenet Palazuelos, Corina López y Ana Terrazas. Posteriormente les expondremos el poema. Espejo. Me quedo en tus pupilas, sin convite a tu fiesta de fantasmas. Adentro todos trenzan sus efímeros lazos. Yo solo afuera, y sin amor, más prisionero. Yo, mozo de cordel, con mi lamento, a tu ventana. Yo, nuevo triste. Yo, nuevo romántico. Dentro de ti las nupcias de hielo, al sol del árbol y la nube. Variadas risas que se pierden por perdidos senderos. La inevitable luna casi líquida, el agua rota en trinos, y en su música un lirio, y una abeja en su estigma, y en su aguijón tu anhelo de olvidarme. Yo en alta mar de cielo, estrenando mi cárcel de jamases y siempres. Dentro de ti la casa, sus palmeras, su playa, el mal agüero de los pavos reales. Jaivas bibliopiratas que amueblan sus guaridas con mis versos. Y al fondo el amarillo amargo mar de Mazatlán, por el que soplan ráfagas de nombres. Mas si gritan el mío, responden muchos rostros que yo no conocía, o que borró una esponja calada de minutos, como el de ese bárbaro, que esta noche se siente solo e íntimo, y que suele llorar ante el retrato de un gambusino rubio que se quemó en rosales de sangre al mediodía. Bueno, a continuación les platicaremos un poco sobre lo que es la situación comunicativa de este mismo poema. Por ejemplo, en el enunciatario, para quien va dirigido, se podría decir que son más para adolescentes y para adultos, ya que el lenguaje que usa no es casi entendible para los más jóvenes, que son los niños. También, uno de los propósitos principales de los poemas, y que este no es la excepción, es expresar las emociones de los autores, que en este poema sería, bueno, que el autor quería exponer su sentimiento como de tristeza por un desamor o un amor no correspondido. También les hablaremos sobre la función poética y emotiva de este mismo. La función poética de este poema sería que, como la misma palabra lo dice, perdón, la función poética de este poema sería que el autor juega con el lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que combina las palabras, pero para crear un significado diferente a estas mismas. Como podemos observar en el segundo verso de este poema, en la primera estrofa, donde dice, adentro todos trenzan sus efímeros lazos. Esto se puede dar un significado de que cada uno de nosotros crea su propio destino o que crea sus propias relaciones con otras personas, ya sea con sus decisiones o con sus acciones. Al contrario, la función emotiva de este poema sería, como la misma palabra lo dice, sería más que el autor exprese sus sentimientos en los versos. Como por ejemplo, se podría ver en el cuarto y quinto verso de la primera estrofa, que se leería así: yo, mozo de cordel, con mi lamento a tu ventana.
yo nuevo triste, yo nuevo romántico, que aquí se puede ver que expresa pues su tristeza hacia el amor que él tenía o hacia lo que él quería expresar. En el contexto, basándonos más un poco en la producción, se habla un poco sobre Gilberto Owen de la Estrada. Él nació en Rosario, Sinaloa, el 13 de mayo de 1904 y murió el 9 de marzo de 1952. Fue un poeta mexicano, padre de irlandés y madre mexicana. Su cultura era ser católico. Su poesía, en la particularidad, está basada en el coloquialismo y sus versos, reinados en la aspiración del lenguaje, sometidos a las virtudes del verso libre y la reflexión sobre la existencia humana. En cuanto a lo social, ocupó sus rasgos diplomáticos en diversos estudios del Instituto Científico y Literario y fue subdirector de la Biblioteca Pública de Toluca. En la recepción del poema, habla sobre a cuánta gente le va a llegar en el nivel cultural y la interpretación del poema. En el nivel cultural, a como ven en el verso de la estrofa, en el de la estrofa 2, ¿verdad? Que habla sobre diferentes paisajes, luna y los senderos perdidos, el cual habla sobre a los lugares a donde él quiere llegar a un cierto punto, evitando o sea, pasando la tristeza, y en el nivel de interpretación habla de los sentimientos que él, de que él siente al encontrar estos. Ahora metiéndonos un poco en el nivel semántico, en la monotonía y comparación, en este poema podemos encontrar la monotonía de adentro de todos trenzan hemíferos lazos, que significa que durarán muy poco conectados y siempre tienen relaciones pasajeras. En la metáfora se puede encontrar que dice, quedó en tus pupilas sin convite a la fiesta de fantasmas, lo que quiere decir que trasciende de una tristeza de ser olvidado. En la hipérbole se trata de exagerar con sentimientos, emociones y expresiones, lo cual en este poema no se encuentra ninguna exageración. El autor dice lo que siente, pero al tal cual no lo exagera. En la personificación, el poeta menciona que yo en alta mar del cielo, estrenando cárcel de jamases y siempres, lo que quiere dar a entender que está encerrado en una rutina o camino sin fin, que no puede tener esperanzas o derrotas. Y un comentario crítico de mi parte sería que pues en el poema es muy profundo, con un sentimiento de sensación de extrañar y es algo difícil de leer y interpretar cada verso. Bueno, a continuación pasaremos a hablarles un poco del nivel fonológico. Este nivel se basa más en la cuestión sonora del poema, que les comentaré lo que es el ritmo, la rima, la aliteración y la métrica de este mismo. Por ejemplo, en el ritmo, por lo general, el ritmo es, bueno, se puede decir que se distribuye por los acentos de las palabras que tiene el poema. Como podemos ver en el segundo verso,
de la primera estrofa, donde dice, adentro todos trenzan sus efímeros lazos en la palabra de efímeros. Y así sucesivamente con cada palabra que tiene el acento. O puede no tener el acento, pero se puede escuchar como si tuviera uno. A continuación vamos a pasar con la rima, que la rima en sí es una repetición sonora que sobreviene al final del verso. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cada verso, las palabras que tienen estos mismos, se puede decir que tienen una repetición en cada verso. Aquí los vamos, bueno, en este caso vamos a identificarlos con letras del abecedario. Por ejemplo, el primer verso termina en fantasmas y el segundo en lazos. Entonces, como los dos no terminan en la misma palabra, perdón, en la misma sílaba, pues se va a poner diferente letra. Pero cuando un verso termina igual que otro, se pone la misma letra que ese mismo verso. Por ejemplo, en los primeros 5 versos de la primera estrofa, ninguno termina igual. Entonces, van a ser con diferentes letras del abecedario, que sería A, B, C, y D y E. A continuación, les voy a decir lo que es la aliteración. La aliteración se podría decir que es una repetición de los sonidos en los versos. Que un ejemplo que podríamos ver en este poema es en la tercera estrofa, en el 12º verso, donde dice, estrenando mi cárcel de jamases y siempres. Aquí la aliteración es la sílaba que dice es, ya que se repite 3 veces en este mismo verso, que en las palabras donde se repite es estrenando, jamases y siempres. Ahora, a continuación pasaremos con la métrica, que sería que un ejemplo de esta misma, se puede decir que es en el 12º y 13º verso de la tercera estrofa y la cuarta estrofa, que estos tendrían 14 sílabas cada uno. También aquí no entra, en estos 2 versos no entra la regla de la métrica, que es cuando la última palabra del verso es esdrújula, se le va a quitar una sílaba, ya sea independientemente de las sílabas que tenga. Y cuando termina en una palabra aguda, se le va a agregar una sílaba. También existe cuando el verso termina en palabra grave, este se mantiene neutral, es decir, que no se le quita ni se le aumenta una palabra. En el morfosintético del poema solo se encuentran 3 de estos, que son anáforas, encalcabamiento y el paralelismo. En estas son diferentes, ya que en el paralelismo es que en el verso del poema o en sí habla de una misma cosa. Y un ejemplo de este fue que en la última estrofa, en el primer verso, habla de dentro de ti la casa, sus palmeras, su playa. Habla de que lo mismo, habla de un mismo lugar. En las anáforas se repite una misma palabra en los versos, que, por ejemplo, en la primera estrofa habla del yo. ¿Qué significa? Que está hablando de sí mismo en diferentes como sentidos para el autor. Y los últimos 3 versos de la primera estrofa se repite la misma palabra y en el encalcamiento es sobre una misma cosa
hablada de diferentes palabras y hace que sea un poco más difícil leer o entender el poema. Muy bien, gracias a mis compañeras que nos dieron sus puntos. Ahora, para continuar, yo les hablaré sobre el análisis externo del poema. De entrada vemos que es un poema que habla sobre un romance que no pudo ser o de una ruptura amorosa, por así decir. Este poema está compuesto por 22 versos, de los que riman en asonancia los pares, dejando libres los demás. También está compuesto por 5 estrofas y contiene rimas asonantes. Y este lleva un punto de vista subjetivo, ya que el sujeto que está interpretando el poema está dando su punto de vista, está, ¿cómo se puede decir? Expresando sus sentimientos en este poema. Por último, les hablaré sobre el análisis interno. Presentación o planteamiento del conflicto. Comienza del otro lado del espejo una fiesta. Su misión será permanecer de este lado examinando la fragmentación de su personalidad, armando los trozos de su figura de Arlequín. Desarrollo de la acción dramática. El desarrollo de este poema vendría siendo la parte que dice: yo en alta mar de cielo, estrenando mi cárcel de jamás y siempre. Se refiere a un amor no correspondido sin esperanza alguna. Desenlace del conflicto. Una persona, la misma de la fiesta, se siente solo e íntimo, que suele llorar ante el retrato de un gambusino rubio que se quemó en rosales de sangre al mediodía. Se refiere a una persona que ya dijo adiós, pero a la vez no quiere irse por el amor que tiene. Gracias a mis compañeros por sus diferentes puntos de vista respecto al poema. Y para finalizar, es una reflexión de ese mismo. Lo que nos enseña el poema o lo que nos deja es que hay diferentes puntos en la vida en los que se puede como encontrar unos ciertos paisajes bonitos, y que la tristeza siempre pues debe estar como presente en algún punto de la vida.